Hoy vamos a hablar de política junto a Ricardo Paz, consultor político. Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más acá. Muchísimas gracias, Diego. Un placer conversar contigo, con los miles de oyentes y televidentes ahora por las redes sociales de La Razón. Y claro, siempre un placer adicional estar con Marcelo. Así es, Manuel Mercado también perdón, nos con acompaña. Manuel, Marcelo, yo te he dicho Marcelo. Manuel. Mil disculpas. Gracias, Ricardo. Manuel Mercado, analista político también con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, un saludo para toda la gente que nos sigue a través de los diferentes canales que tienen La Razón para comunicarse con todo el país y con todo el mundo. Y obviamente también un gran saludo para Ricardo. Siempre es un gusto poder intercambiar criterios desde perspectivas a veces diferentes. Y de eso se trata. ¿Y qué les digo? El escenario político da para... Tenemos mucha tela para cortar. Carlos Saavedra, consultor en comunicación política, también nos acompaña. Carlos, buenos días, siempre un placer conversar contigo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Un saludo a ti, un saludo a toda la audiencia de Razón, un saludo a la distancia, hoy a Manuel, a Ricardo. Un gusto conversar con ustedes. No, para nosotros el gusto. Vaya días que hemos tenido. La asunción de Rodrigo Paz y Edman Lara fue apenas el sábado. Pero ¿pasaron muchas cosas o no, Ricardo? Bueno, pasaron, por supuesto que sí. A veces el tiempo político es distinto que el tiempo cronológico, ¿no? A veces en un día o dos se concentran cosas y después meses no pasa nada, ¿no? Eso es lo que sucede en un cambio de ciclo, en una transmisión como la que hemos tenido. Prácticamente pues nos dejaron un estado desmantelado, un estado en estado de coma, valga la redundancia, devastado. Entonces el cambio es profundo, el cambio es radical, ¿no? El que se está produciendo de personas, obviamente de modelo, de estilos, ¿no? Tenemos además ojalá tengamos tiempo para conversar sobre el estilo comunicacional que ha inaugurado el vicepresidente, que es muy sui generis, muy peculiar. Han pasado muchas cosas, pero yo soy un poquito más optimista y positivo, ¿no? Yo creo que es mucho más lo bueno que ha pasado que estas pequeñas cosas que son propias del ejercicio democrático, de que no eligen directivas, de que hay ciertos impases, hay ministros cuestionados, en fin, eso es parte de la democracia y de un país que vive en libertad, ¿no? ¿Te sorprendió alguno de los ministros, para bien o para mal? Así que digas, ¿y de dónde sacaron a este ministro o ministra? Me sorprendió para bien el equilibrio que logró Rodrigo Paz entre lo político y lo técnico. Puso gente muy experimentada en lo político, Lupo, Oviedo, Salinas, ¿no? Ese gabinete político me parece muy potente, equilibrado con gente muy valiosa, digamos, en sus áreas, como Medinaceli, como Espinosa, como Aramayo, como García, ¿no? Entonces yo creo que es un equilibrio muy virtuoso el que ha logrado. Manuel, estos primeros 5 días del gobierno de Rodrigo Paz, la asamblea, ¿qué te dejó? Bueno, yo creo que han habido señales muy fuertes, hay que ver si son señales definitivas y si son señales también sostenibles en el tiempo, políticamente hablando. El primer rasgo fundamentalísimo creo que ha sido la tremenda ausencia de los sectores populares, y no es necesario hablar solamente de movimientos y organizaciones, sino de la presencia real de los sectores populares, no solamente en los actos, sino también en el gabinete. Creo que ese es un primer muy evidente rasgo que hemos visto en esos primeros 5 días, y no es un rasgo menor. Sí, o sea, coincido con Ricardo de que han pasado muchas cosas en apenas 5 días, ¿no? Ese es un cambio dramático después de 20 años de una presencia contundente de los sectores populares, sea a través de sus movimientos y organizaciones o a través de personalidades muy específicas, ¿no? O sea, eso ha desaparecido. Por otro lado,
incluso ya antes de la asunción, de la transmisión de mando, veíamos la tremenda importancia que le ha dado el gobierno de Rodrigo Paz al factor internacional. Un factor internacional que se muestra no solamente por razones económicas necesario en nuestro país. O sea, era necesario obviamente buscar recursos en algún lugar, que no los vas a buscar dentro del país solamente, pero el giro que se ha dado también ha sido tremendamente dramático. En muy poco tiempo hemos tenido al gobierno de Estados Unidos, que ha sido uno de los primeros en reconocer al gobierno de Rodrigo Paz. Hemos tenido, bueno, junto con el gobierno de Estados Unidos, 9 países, 8 países que reconocían en bloque al gobierno de Rodrigo Paz. En los primeros días hemos tenido, a los 2 días de la asunción presidencial, la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, un representante de muy alto nivel del gobierno japonés, también de Relaciones Exteriores, la presencia de la Unión Europea, algo que no veíamos hace muchísimo tiempo, y no sé si alguna vez hemos tenido una presencia tan contundente, masiva y explícita, porque no han venido solamente a plantear una formalidad, un acercamiento diplomático, han sido muy claros, muy específicos, de que en el caso, por ejemplo, alemán, les interesa mucho retomar los contactos para ver el tema del litio. Entonces, esas señales internas en cuanto a un cambio de gente que va a manejar todos los hilos del poder en nuestro país, y esa señal internacional, creo que son los rasgos que a mí, al menos en lo personal, me han llamado más la atención en estos primeros 5 días. A ver, Carlos, estos primeros 5 días, como decía Ricardo, en un día puede pasar todo y al día siguiente no pasa nada. No es el caso de estos 5 días, realmente hay mucha información y mucho análisis pendiente, Carlos. Bueno, como diría el Papirri, en 5 días han pasado 2 años, ¿no? Metafísica popular pasa mucho cuando hay circulación del poder. ¿Por qué pasa mucho cuando hay circulación del poder? Porque estás hablando de que hay un nuevo estilo de gobierno, hay un nuevo estilo de gabinete, hay una reconfiguración de las relaciones internacionales, ¿no? Yo te diría que hay al menos 4 o 5 cambios importantes, ¿no? El primero, fundamental, circulación del poder, ¿no? Hay un cambio, ¿no? El movimiento al socialismo ha estado 20 años en el poder, ¿no? Y después de 20 años hay un gobierno elegido por el voto que tiene tiene una otra impronta ideológica, ¿no? Primer cambio, y además es un gobierno que ya no es de un partido hegemónico, sino que es de una alianza de varios partidos, ¿no? Porque hoy están apoyando al gobierno, no solo el PDC, sino que también está apoyando al gobierno Unidad Nacional, hay gente de Libre que está apoyando al gobierno, porque tienes pues una impronta distinta, no hay, se ha acabado la era de la hegemonía para volver a la era de los pactos, ¿no? Creo que ese es el primer cambio. El segundo cambio, coincido con lo que planteaban los colegas, hay un cambio en la conducción geopolítica del país, ¿no? Se ha salido de un eje que sí mantuvo muy aislado al país, creo que ese ha sido uno de los problemas fundamentales, especialmente en el último tiempo, se notó de manera muy, muy clara en el Bicentenario, ¿no? Para mostrar una apertura muy grande, Manuel lo apuntaba, ¿no? No sé hace cuánto tiempo has tenido tanta presencia, pero además plural, ¿no? Con imágenes hermosas que quedan para la historia, ¿no? Con Gabriel Boric siendo saludado por los colorados de Bolivia, ¿no? La presencia de Yamandu Orsi, la presencia de Javier Milei, ¿no? La presencia del presidente de Paraguay, ¿no? El vicepresidente de Brasil, diplomáticos, han venido ministros de la China, ministros de Japón, de Alemania. Yo creo que desde el día que fue electo en la segunda vuelta, Rodrigo Paz le dio muchísima importancia
a el reposicionamiento geopolítico, ¿no? Creo que también hay un cambio de orden simbólico, ¿no? Que juega más a revalorizar la rojo, amarillo y verde, genera más equilibrios. Yo no he visto un cambio total, ¿no? No he visto un cambio total porque también ha estado la Huipala presente, pero evidentemente, ¿no? Se ha puesto en el centro. Rodrigo Paz tiene un discurso que lo plasma en el orden simbólico nacionalista, vinculado a Bolivia. Entonces creo que hay un orden simbólico distinto. El cuarto elemento, creo que hay un gabinete que tiene características bastante distintas a los anteriores gabinetes, pero además como una apuesta explícita, ¿no? No, ahí sí el presidente no estuvo en medias tintas y dijo, yo no apuesto por un gabinete de sectores sociales. ¿Por qué? Y lo dijo, ¿no? Si me preguntan dónde están los sectores sociales, yo les respondo dónde está el gas. Entonces, es una apuesta distinta, ¿no? Que tiene gente, coincido con lo que planteaba Ricardo, que tiene mucha experiencia en lo político y gente que tiene mucha experiencia en lo técnico, sin un rostro social, ¿no? Creo que esa es la apuesta clara. El tiempo le dará la razón o no al presidente Rodrigo Paz sobre esta apuesta de un primer gabinete. Y el quinto elemento, también un inicio marcado por formas de comunicación muy distintas, que seguramente por ahí las analizaremos, ¿no? Un vicepresidente que es disruptivo para hacer comunicación, que es auténtico, que tiene pocos filtros, ¿no? Y un presidente que también tiene una otra forma de comunicarse con la gente, que ambos en campaña lograron hacer una simbiosis espectacular, ¿no? Entre la conexión de Lara con el mundo popular, ¿no? Y la sobriedad que tiene Rodrigo Paz. Ahora, ganar una elección es una cosa, gobernar es otra distinta y habrá que ver cómo encaran el desafío. Diríamos que atrás quedaron las sospechas que en la campaña rumbo al balotaje se hacía mucho hincapié en eso, de sospechas de que Rodrigo era la continuación del masismo. O sea, si algo ha quedado claro es que Rodrigo Paz tiene su posición política muy alejada de lo que fue el MAS, lo ha demostrado con las primeras señales, con el tema de la huipala, guste o no, es un símbolo patrio, guste o no, la Casa Grande no fue el escenario, fue el hall de Palacio Quemado, no hay organizaciones sociales, hay corporaciones empresariales presentes en el gabinete, es decir, ya no se puede sospechar de que Rodrigo Paz es masista, Ricardo. Bueno, la verdad es que eso fue una estratagema, porque yo no la llamo ni siquiera estrategia, ¿no? De la campaña contraria, ¿no? De Tuto Quiroga, de tratar de mostrarlo a Rodrigo y a Lara como una versión remozada del neopopulismo autoritario. Yo no sé sinceramente de dónde pensaban ellos sacar los votos, ¿no? Es decir, en una elección tú lo que tienes que tratar es de conquistar los votos que existen, ¿no? No, los votos no son de Marte ni de Venus, ¿no? Son los ex votantes del MAS eran el 60% del país. Si no vas a ir a tratar de convencerlos a ellos, ¿de dónde vas a ganar? ¿No? Entonces era una campaña medio suicida, ¿no? La que llevó adelante Tuto Quiroga con el señor Durán Barba. Pero bueno, en la realidad no, pues todos sabíamos, por eso la gente también votó como votó. Pero bueno, yo quiero discrepar amigablemente con Manuel y un poco con Carlos en el tema este de que ellos usan, desde mi punto de vista, con extrema libertad, digamos, el concepto este de lo popular, ¿no? O de lo social, ¿no? Decía Manuel, ¿no es cierto?, esto está ausente de sectores populares. Y Carlos decía, el gabinete está bien en lo político, en lo técnico, pero le falta lo social. Yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir durante estas últimas 2 décadas en una tiranía, pues, en una tiranía corporativo-sindical, que bajo el ropaje de organizaciones sociales, movimientos sociales, lo popular, lo social, nos han vendido gato por liebre. O sea, ellos no representaban al pueblo, representaban a sus sectores, a minorías eficaces
que obtuvieron muchos privilegios y muchas prebendas, ¿no?, que se han negado sistemáticamente y seguirán resistiéndose a dejar de lado, ¿no? Pero las señales que yo veo, por eso yo veo positivo, tal vez Manuel no tanto, por lo que dice, yo veo muy positivo que no hayan, entre comillas, estos sectores ahora representados en el gabinete o en algún lado. ¿Y te pasa ¿no? lo mismo, por ejemplo, con un Oscar Mario Justiniano, empresarios privados y ANAPO? Absolutamente. Yo siempre he dicho que las corporaciones son de carácter gremial, sean estas sindicales, sean los comités cívicos, sean las federaciones de empresarios, ¿no? Me parece un horror, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es, ese corporativismo y el caudillismo, que son los dos grandes males desde mi punto de vista de la política boliviana, impiden la institucionalización, impiden que funcionen las instituciones, que nos representen por los que hemos votado. Hemos votado nosotros por diputados, senadores, asambleístas, concejales, presidente, vicepresidente. Ellos tienen que representarnos. No las corporaciones, por definición, defienden los intereses particulares. Las instituciones y las autoridades tienen que defender el bien común, lo que es de todos. Yo no digo que no hayan sindicatos, que no hayan federaciones, que no hayan comités, me parece excelente, me parece muy bien, pero que tienen un rol que cumplir, que es la de ver, no, su que rol no necesariamente en el gabinete, no, su rol no es penetrar al Estado, su rol no es que la sociedad civil, como ha pasado estos últimos 20 años, se apodere del Estado, ¿no? Conquiste el Estado y lo ponga a su servicio de disposición, porque esas representaciones son pequeñas minorías, con gran capacidad de fuerza, con gran capacidad de calle. Los cocaleros pueden cortarte el país en dos, los cooperativistas vienen aquí con sus dinamitas y te hacen temblar la paz, ¿no? Son muy poderosos, pero son minoritarios. No representan al conjunto del país. Ese era mi punto. No sigo más para no monopolizar la charla. Monopolizar. No, pero está bien, es una charla. Ya no es tiempo de monopolio. Podemos, sí, ya no hay monopolios. Es tiempo de diálogo y de pacto, como diría Carlos Saavedra. A propósito de diálogo y pacto, me van chismeando qué pasa en la asamblea, donde deberían estar dialogando y pactando. ¿No han retomado sesión? Están revisando en Senado, y en el Senado, y en diputados me chismean cómo va. Estaban en cuarto intermedio. No hay nada. O sea que no están avanzando. Manuel. A mí me parece que es una discusión muy interesante la que puede plantear Ricardo, porque son temas muy de fondo. Creo que todos coincidimos, no solamente Ricardo, mucha otra gente también coincide de que no es bueno que el Estado sea un espacio para las corporaciones, desde cualquier índole, porque la desinstitucionalización que se ha profundizado en los últimos años, tremendamente, y es parte de la crisis que estamos viviendo, tiene mucho que ver con esa presencia nociva. Pregunta, ¿y en la asamblea no es tan nocivo, digamos? También es nocivo, y ahí voy también, porque en el caso de la asamblea, yo tengo tres grandes dudas. Primero, ¿a quién representan muchos de los asambleístas? Y representan, sin duda alguna, a corporaciones, porque esa es una dinámica que hemos tenido desde hace muchos años atrás. O sea, creo que muchos diputados e incluso senadores representan más a intereses y a grupos corporativos más que a regiones o a sectores completos. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo algunas dudas, habrá que ver con el transcurrir de las semanas, los meses, a quién representan muchos de los diputados y senadores que hoy están en la Asamblea Legislativa. Es la primera duda que tengo en la Asamblea. Segundo, alrededor de qué proyecto van a trabajar, porque no existe un proyecto en este momento. O sea, y no existe un proyecto y por ende no existe un mapa, una ruta crítica, una agenda legislativa, que eso va a ser complicado también trabajarlo, salvando los dos o tres temas donde creo que todos coinciden que se tiene que hacer algo con hidrocarburos, se tiene que hacer algo con el tema de créditos y se tiene que hacer algo con mecanismos para lograr el control de la inflación. Entonces, esa es la segunda duda que tengo sobre la Asamblea.
Y la tercera duda que tengo es, ¿quién va a dirigir la Asamblea? Porque en este momento el vicepresidente creo que está más interesado, está mucho más enfocado en jugar un rol dentro del Ejecutivo que dentro del Legislativo. Entonces podemos tener quizá una suerte de abandono en un momento en el cual la Asamblea es una masa gelatinosa donde nadie sabe al final de qué color es la gelatina, hacia dónde se está inclinando, cómo está compuesta. Entonces, bueno, me imagino que es hasta cierto punto lógico, porque estamos cerrando un ciclo de 20 años, ¿sí? Cerrando un ciclo de 20 años, entonces es lógico pensar que va a haber un tiempo para el reacomodo, para la reorganización, pero también hay que considerar que el PDC, o sea, no estaba preparado para asumir el poder. ¿Sí? No entraba dentro de sus cálculos, entonces le va a costar mucho más, Entonces ahí es donde volvemos a retomar la discusión de hasta qué punto podemos cuidarnos de lo corporativo corriendo el riesgo de dejar de lado lo popular, ¿sí? Porque una cosa es tener representación dentro del Ejecutivo y otra cosa es cooptar espacios de manera corporativa, en lo cual coincido plenamente, no debemos volver a caer, porque habíamos caído en eso como país. Carlos, en esto de la representación de la que se está hablando, ¿realmente la Asamblea nos representa? Preguntaba Manuel, ¿a quiénes representa? Y la otra pregunta sería, ¿nos tiene que representar el gabinete? Algo que planteaba Ricardo, o sea, ¿realmente me tengo que sentir identificado con el ministro, la ministra? ¿A quiénes representan, si es así, este gabinete posesionado el domingo? A ver, el Ejecutivo no es un espacio de representación, ¿no? Únicamente. Es un espacio de ejecución, es un espacio donde se tienen que implementar políticas. El MAS tenía un estilo de gobierno, ha decidido en determinado momento darle una parte, ojo que tampoco los gabinetes del MAS, ni de Evo, ni de Luis Arce, eran de total representación, eso es un mito, ¿no? Yo me pregunto, don Carlos Romero, ¿a qué organización social representaba? Don Juan Ramón de la Quintana, ¿no? Gabriela Montaño, ¿no? En el mismo gobierno de Luis Arce, digamos, no sé, Marianela Prada no representaba una organización social, ¿no? Sí había un fragmento corporativizado, ¿no? ¿Cuál creo que es el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué al final la Asamblea, el Ejecutivo, el sistema político tiene problemas de representación? ¿Y por qué las corporaciones toman el poder? Porque se ha prescindido de algo fundamental, se ha prescindido de un sistema de partidos políticos. Y ese inventito de que nos creemos agrupaciones ciudadanas, ¿no? Ha desinstitucionalizado la política. No hay partidos en Bolivia, cualquiera se arma una agrupación ciudadana, la tiene como un espacio de alquiler, ¿no? Cualquiera se suma, ¿no? Y obviamente tienes siglas políticas que no tienen estructura, que no tienen cuadros, que no tienen visión de futuro, que no tienen absolutamente nada, ¿no? Y se dedican a, obviamente, cuando llegan, a cuotear el poder. Y hay corporaciones, ¿no? Yo coincido con Ricardo, hay corporaciones de lo sindical, de lo social, como también hay corporaciones de lo empresarial, de lo cívico que están tras del poder, de ambas tendencias ideológicas. Hay el temor a que los intereses corporativos tomen el poder legislativo, la representación legislativa y también el ejecutivo. Entonces, un tema del que hay que hablar de fondo es, y una de las muchas reformas que hay que hacer, es cómo vuelves a construir un sistema electoral donde tengas proyectos políticos. Está bien, en determinado momento nos cansamos de los proyectos, eran de los partidos, eran bichos malos, había que criticarlos, la partidocracia, de acuerdo.
pero es necesario tener institucionalidad partidaria para que no pase este carnaval político que tenemos en las elecciones, donde al final se termina armando como sea una candidatura. Entonces, creo que es un tema bien de fondo y además, en esa lógica, cada gobierno decide cuál va a ser la representación o cuál va a ser la impronta que le va a dar, ¿no? Y no es que uno esté bien y otro esté mal, nada está bien o está mal, sino que por los resultados los vas a juzgar, ¿no? Has tenido un gobierno lleno de rostros sociales y al país le ha ido como le ha ido, pésimo, pues, ¿no? No interesa cuánta representación hayas tenido que tener. Yo creo que la impronta pragmática y más aún en este momento de crisis es fundamental. Entonces, de aquí a un tiempo diremos, sí, ha sido bueno el gabinete de Rodrigo Paz porque ha tenido profesionales, ha sido una combinación técnica y política importante. Perfecto, de acuerdo. Y si ha sido malo, también lo diremos en su momento. Entonces, creo que hay que realmente repensar el sistema político, ¿no? Creo que una de las reformas, de la mano de la reforma económica, de la mano de la reforma institucional en la justicia, en la policía, como etcétera, es la reforma del sistema político y electoral en Bolivia. ¿Cómo vuelves a tomar cierta institucionalidad para que tengas partidos políticos, para que tengas... hay países con una democracia tan antigua que siempre se tiene que estar perfeccionando, pero que han hecho de los partidos un bastión de la democracia, a pesar de los problemas que se puedan tener. Entonces, es uno de los temas para mí que hay que pensar de fondo. La recomposición de los partidos políticos, un tema que también, por ejemplo, en una conversación, Erika Brockman nos decía, el que no existan partidos políticos y que haya una especie de, diríamos, agrupaciones, por no decir juntuchas, que se unen para solamente llegar a un proceso electoral y que de ahí se van diluyendo, porque claro, cuando uno revisa los 20 años del gobierno del MAS, nunca repitieron, la oposición nunca se repitió, nunca hubo una bancada que exista de manera permanente. Hubo, al calor de una elección, Unidad Nacional y Demócratas hicieron Unión Demócrata, la otra fue Podemos, la otra fue con Manfred, y no existe una tradición, no se retomó esa, diríamos, cultura política y de los partidos. Eso puede ser que ahora juegue en contra, porque aún así el PDC tiene 3 facciones, ya nos han dicho incluso dentro del PDC, uno que responde a Rodrigo, otro que responde al vicepresidente, otro al propio partido, a la sigla. El caso de Libre, el dueño del FRI, está como diputado otra vez, tiene su facción, otra con Tuto, otra de los demócratas en el caso también de Tuto. Es decir, todos se fueron juntando al calor de esta elección. ¿Eso va a jugar en contra de repente, Ricardo? Mira, yo creo que en propiedad nunca han habido partidos políticos en Bolivia. Yo he hecho estudios, investigaciones desde los inicios de la República, ¿no? Inclusive en el momento de la Pax Liberal, a inicios del siglo XX, cuando estaban los liberales, los republicanos, ¿no?, los conservadores, etcétera, no hubo en verdad, ¿no es cierto?, una práctica de representación política. Nuestra democracia era pues censitaria, ¿no? Estaban al margen de las decisiones el 80% de la población, sino más, porque ni mujeres, ni indígenas, ¿no?, ni mestizos que no tuvieran una renta podían participar. Entonces no podemos hablar propiamente en ese esquema de que existiera una representación adecuada, legítima. Y posteriormente, después el intento, porque después vino el MNR, muy parecido a lo que ha sido el MAS en los últimos 20 años, el intento de construcción de partidos hegemónicos, de partidos únicos, ¿no?, muy a tono a lo que pasaba en el mundo, ¿no?, al Partido Comunista de la Unión Soviética, al PRI en México, ¿no? Hubieron esos intentos en todos lados, al peronismo en la Argentina, claro, el PJ, ¿no? Que eran procesos que no permitían
expresión de democracias multipartidarias, ¿no? Y de sistemas de partidos, como ha sucedido en Europa, ¿no? Por ejemplo. Y el intento que hemos tenido, digamos, entre 1985 y 2005, ¿no? Lo que se llama la democracia pactada o el neoliberalismo, tampoco fue propiamente un sistema de partidos, desde mi punto de vista, ¿no? Hubieron rasgos, ¿no? Pero el MIR, la ADN, el MNR, que eran la triada, y después CONDEPA, UCS, el NFR, no eran pues propiamente instituciones para la democracia, que es lo que son los partidos políticos, ¿no? O sea, en realidad moría el líder y moría el partido. Con vida interna, con normas que se cumplan, que se designen a los candidatos por procesos internos. Eso nunca ha habido en Bolivia, jamás. Es una tarea pendiente. No es que hay que, por eso yo siempre digo, no es que hay que reconstruir el sistema de partidos, hay que construirlo, nunca hubo. O sea, ¿no? Somos muy caudillistas, digamos que muere el líder y muere el partido. Ese es uno de los problemas centrales. Yo, como te decía hace un momento, he diagnosticado dos problemas que impiden la institucionalización de la representación política. Uno es el caudillismo y otro es el corporativismo. Estos dos elementos han conspirado a lo largo de nuestra historia para que no existan, ¿no? Instituciones. Pero bueno, en Bolivia, en realidad, nada funciona institucionalmente. Nada, no, donde pongas el ojo, donde pongas el dedo, no hay instituciones. Aquí funcionan los apetitos personales, funcionan los intereses de grupo, las corporaciones, las minorías eficaces, no funcionan las instituciones. La gran asignatura pendiente de los bolivianos, no estoy diciendo ningún descubrimiento, es una verdad de perogrullo, pero nuestro gran problema es la institucionalidad. Si no funcionan las instituciones y no nos gobierna la ley, vamos a seguir en el estado predemocrático en el que nos desarrollamos y las cosas de fondo, las cosas estructurales no se van a resolver. En este panorama que nos graficaba, en este repaso histórico que nos graficaba Ricardo, claramente no vamos a encontrar una solución en los próximos 5 años. Como país y como cultura, la clase política aparentemente tampoco está a la altura. ¿O sí, Manuel, se convierte en una oportunidad? Mira, buscar las soluciones en el pasado, hoy más que nunca, es un gravísimo error en cualquier parte del mundo. Y tenemos una tendencia muy fuerte acá en el país a buscar las soluciones en el pasado inmediato, en el pasado remoto, incluso en el pasado mucho más remoto, si nos vamos hasta el Incario, en algún momento también se ha buscado ahí las soluciones, porque el mundo ha cambiado de manera muy radical, de manera muy fuerte. Siguiendo un poquito la línea de Ricardo, o sea, si hablamos de Zygmunt Bauman, por ejemplo, que habla de las sociedades líquidas, si hablamos de Byung-Chul Han, por ejemplo, que te habla de la sociedad del cansancio, o sea, y de la imprevisibilidad, todos coinciden, estos grandes pensadores, coinciden en que hay muchísima incertidumbre en el mundo, los tiempos se han acelerado, no tenemos sociedades sólidas, todo está discurriendo por ahí, la política, la economía, la familia, instituciones que van desde lo religioso hasta lo gremial, todo se está moviendo. Entonces, haríamos mal como sociedad en buscar soluciones en el pasado, ¿sí? Ahora, ¿cómo tenemos que responder como sociedad, como sistema político? Obviamente preparándonos para lidiar con incertidumbre casi permanente, ¿sí? Pero eso significa, por lo menos, y esa es la buena noticia, que estamos obligados a buscar en el futuro. No en el futuro de lo que viene, sino en el futuro de lo que deseamos, ¿sí? Como sociedad, como sistema político. Creo que es un buen momento para pensar qué queremos para el sistema político. O sea, quizá no sean los partidos, pero sí necesitamos un eslabón que conecte a la sociedad con el Estado, ¿sí? O sea, alguien tiene que representar.
Ya se ha intentado en los 80s, es la temporada más cercana que tenemos, avanzar como país y como sistema político con semipartidos, si los queremos llamar así. ¿Sí? Y nos ha ido como nos ha ido. Hemos intentado avanzar con un tipo de Estado en el cual no había intermediación. Los movimientos y organizaciones sociales podían ejercer el poder directamente, por lo menos parcialmente, en áreas muy importantes también de la gestión. Y nos ha ido como nos ha ido. Entonces tenemos que empezar a pensar, tenemos que dejar la pereza intelectual en los sectores intelectuales, en los sectores políticos, en los sectores sociales, y tratar de buscar nuevas alternativas. Porque los caminos que ya hemos andado nos van a llevar a los mismos horizontes. Entonces tenemos que empezar a hacer ese tipo de ajustes. Aquí voy a introducir para seguir abriendo el abanico. La política en tiempo de redes sociales. Carlos, hacían un apunte y aquí quisiera que hablemos de cómo han comunicado esta nueva manera que para Bolivia es novedosa, que gobernantes agarren su teléfono y todos nos informen por acá, ¿no? Rodrigo Paz en sus viajes a Estados Unidos, él se grababa selfies y decía, aquí estoy reunido con tal. Edman Lara, sus vivos de TikTok, en el que dice lo que dice. ¿De qué manera la política se está dejando llevar por las redes sociales y cada vez nos vamos a acercar más a una política de famosos de redes sociales que saltan a la asamblea o al gobierno del celular? Bueno, en la era de la revolución digital hay un cambio pues fundamental, ¿no? Lo abordan muchos autores, ¿no? Desde el mismo Durán Barba que estuvo en la elección acá, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? ¿Quién se convierte ahora en político? Y la era de los políticos pop. Y hay que entender que la comunicación, ¿no? Desde el inicio, el discurso, la narrativa, ¿no? Lo plantea Harari en sus textos, siempre ha sido, pues, ha sido fundamental, porque el ser humano se constituye en político a partir de su capacidad de construir relatos conjuntos, imaginarios de vida. ¿Cuál es el cambio fundamental acá en términos de comunicación política? Es que la revolución digital te ha cambiado la matriz, ¿no? No sé, pues hace 20 años... en las primeras campañas que participé, la nota del día siguiente, la tapa del periódico, muchas veces se definía 11, 12 del mediodía y se la trabajaba. No, hoy día una noticia de las 10 de la mañana tiene que ser algo muy fuerte, realmente que marque para que sea la tapa del día siguiente. Circula la información muy rápido, pero además en la política tiene características muy distintas. Pero además, no solo en la comunicación política en general, sino que es muy distinto hacer comunicación electoral, hacer comunicación gubernamental, tiene objetivos distintos, debería tener miradas y directrices distintas. Con la comunicación electoral tú necesitas un objetivo bien pragmático, llegar a electores para que te voten y ganar una elección. La comunicación gubernamental es para construir consensos, ¿no? Es para generar acuerdos, aún sean precarios, porque los sistemas políticos son precarios, ¿no? Entonces, esa vorágine comunicacional que es tan dinámica, te genera pues un desafío tremendo para gobernar. ¿Cómo haces para gobernar en una sociedad donde cada hora tienes información que fluye, donde todo el mundo comparte ideas, criterios, donde todos son líderes de opinión? Entonces, ¿cómo haces para generar marcos de discusión en la comunicación gubernamental que te permitan llegar a acuerdos mínimos sobre los cuales es necesario gobernar? Esa es la tarea hoy, y ese es el estilo, ¿no? Y obviamente yo siento, no sé, tenemos colegas que conocen el tema, que todavía en estos primeros días de gobierno está muy electoralizada la comunicación, que debería ser más gubernamentalizada, ¿no? Que debería tener más rasgos de comunicación gubernamental. La noto todavía en esa vorágine con rasgos de muy electoral,
y tiene que cambiar porque una cosa es ganar una elección, otra cosa es gobernar, ¿no? Entonces, ahí yo siento que hay que hacer un ajuste, entender cuál es el objetivo de la comunicación gubernamental, cómo se construye, qué sirve para construir consensos, es distinta. Sería un grave error, ¿no? Y ha sido un grave error tener gobernantes que todo el tiempo piensen que la comunicación es electoral, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que ni bien asumes el cargo, ya estás pensando cómo ganar la elección de los próximos 5 años. Y eso tiene otro tratamiento muy distinto que tiene rasgos bien diferentes a los electorales. La comunicación de nuestros gobernantes es el celular. De hecho, lo vemos a un Rodrigo Paz que está haciendo también recorridos por surtidores con el celular, a ver si graba su primer viaje en el avión presidencial, Edman Lara en el TikTok reclamando ciertos temas. No han cambiado ese chip, como decía Carlos, de la campaña a que ya son presidente y vicepresidente. ¿O nosotros tenemos que cambiar el chip? A ver, Diego, bueno, primero estoy sorprendido de la cámara, el color y la nitidez de Carlos Saavedra. Le tengo que pedir cómo hace para tener muy buena luz. Un estudio en su casa. Bueno, hay que diferenciar. Una cosa es lo que están haciendo todos, ¿no? El político que más o menos se haya adaptado a las nuevas circunstancias sabe que tiene que utilizar sus redes, que tiene que utilizar, ¿no?, todo el potencial que le brindan las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero lo de Lara es una cosa completamente distinta desde mi punto de vista. Lara está gobernando en tiempo real, está gobernando en línea, sin ningún tipo de tapujos, formalidades, filtros, etc. Es casi un reality show permanente, ¿no? Él, en los 3-4 días que está de vicepresidente, le ha develado al público cosas que antes eran absolutamente encubiertas o reservadas, por llamarlas de alguna manera, ¿no?, pero que estaban completamente alejadas del ojo público. Conversaciones con el presidente, instrucciones, discrepancias sobre el tema de los ministros, todo lo que sospecha la gente que sucede en los gabinetes, en las reuniones, ¿no? El capitán Lara lo visibiliza, lo explicita, lo transparenta. Eso es absolutamente inédito, no ha sucedido. Por eso yo ayer en una columna comparaba esta insurgencia disruptiva en la comunicación política con lo que sucedió en la década de los 80 con Carlos Palenque. Cuando Carlos Palenque, rompiendo también todos los moldes en aquella época, le dio el micrófono a la gente en la Tribuna Libre del Pueblo, rompiendo absolutamente los esquemas. La comunicación vertical, etcétera, la convirtió en horizontal, pasó un montón y produjo lo que produjo, ¿no? Yo puedo hablar 3 horas sobre el tema del fenómeno Palenque, pero lo comparo con lo que está haciendo Lara ahora. Claro, es una noticia en desarrollo, como decía yo ayer, ¿no? Veremos si es sostenible y veremos si va con el tiempo. Pero él ha roto con esto que tú decías, Diego. Que el capitán, ahora que es vicepresidente, se va a moderar, ¿no? Y que ya va a asumir que es vicepresidente. Bueno, eso dice la formalidad política, pues, ¿no? Él está rompiendo esos moldes. Lo que hace Rodrigo y lo que hace Samuel y lo que hace Tuto y lo que hacen todos los políticos es otra cosa, porque ellos miden lo que van a decir, calculan el impacto de lo que van a hablar y tienen una suerte de planificación estratégica del uso de sus redes. Lara no. O sea, es el verdadero outsider. Lara es absolutamente, digamos, espontáneo, claro, con lo que decía Manuel, una autenticidad, ¿no es cierto?, tan descarnada que es terriblemente peligrosa, porque
gobernar en línea y gobernar en tiempo real, ¿no? Es algo que no habíamos visto hasta ahora. Manuel, la comunicación de las nuevas autoridades, veíamos a un ministro de Economía haciendo una transmisión y diciendo, miren cómo me han dejado toda la oficina vacía. Rodrigo Paz yendo al día siguiente a la ciudad de El Alto a mover una barrera y decía, aquí se acaba el estado tranca. Todo muy, diríamos, muy pensado, como bien decía Ricardo, nada es de casualidad, porque además estaban la señal de Bolivia TV allí, las cámaras para transmitir la entrada de las cisternas, todas con banderas, y bueno, Lara con sus transmisiones en TikTok. ¿Tiemblan los medios, digamos? ¿Todo va a pasar por las redes ahora? Bueno, en realidad ya pasan. Los medios ya pasan por las redes, porque estoy seguro que cualquier medio, sea televisivo, radial, impreso, definitivamente puede conectar con la gente a través de sus propias redes. Entonces, esa es una realidad. Y eso explica también el estilo de comunicación que ahora debe tener casi cualquier político. O sea, el expresidente Evo Morales se resistía muchísimo tiempo a tener redes sociales hasta que vino el tema del caso Zapata, pasó lo que pasó y inmediatamente tuvo que generar... Pasó lo que tuvo que pasar. Pasó lo que tuvo que pasar. ¿Estamos hablando de eso o de la Barbie que decían, de la Barbie del más? Todavía estoy hablando del expresidente Morales. Bueno, ¿qué digo? Se repiten las historias a veces. Bueno, casualmente. O las anécdotas. Pero no busquemos en el pasado. No había piso 24 en ese entonces, ¿no? No, es que es fantástico lo que sucede ahora con las redes sociales. Porque si bien cualquier político tiene que intentar conectar a través de las redes sociales, algunos lo hacen mucho mejor a través de TikTok, que ahora es poderosísimo, otros lo hacían mejor a través de ex Twitter y Entonces, hay un estilo de comunicación que de una u otra manera lo repiten la mayor parte de los gobernantes, la mayor parte de los candidatos, ¿sí? O sea, todos están en redes sociales. Pero ¿qué comunican? ¿Cómo comunican? De manera organizada, de manera estratégica, de manera medida, ya es algo muy diferente. Y ahí, evidentemente, es el caso de un Edman Lara, es el caso de Milei, o sea, que tienen usos totalmente diferentes, además, totalmente espontáneos en muchos casos de las redes sociales. Pero esa es solamente parte del nuevo escenario digital o de comunicación digital de la política. ¿Sí? Porque por cada mensaje o por cada live stream que pueda hacer un candidato, un presidente, una autoridad desde su celular, tienes 1 millón de memes que van a salir en los siguientes 15 minutos. Sí. Entonces, es necesario construir una lógica, cuando uno va a trabajar en comunicación política en serio, una lógica que no priorice la exposición sobre la planificación. ¿Sí? Eso hablando en términos técnicos. Y en términos políticos hay que pensar que hoy el monopolio de la emisión de los mensajes ya no está dentro del poder. ¿Sí? Tú puedes salir con algo, con cualquier cosa, pero lo que vas a tener de respuesta es inmensamente mucho más grande. Y de hecho puede ser algo que opaque lo que estés tratando de transmitir. Entonces es una dinámica comunicacional absolutamente diferente, los públicos son diferentes, los medios son diferentes, las narrativas son diferentes, y eso es algo que yo creo que recién vamos a empezar a verlo en las siguientes semanas o meses, la construcción de algo de lo cual ha carecido, por ejemplo, el anterior gobierno, el gobierno de Luis Arce, que era identidad. Una identidad construida comunicacionalmente porque no era finalmente nada, ¿sí? O sea, no pudo asentar
una imagen, una marca de gobierno. O sea, la industrialización no fue adecuadamente. Sí, exactamente. Decían que era el gobierno de la industrialización, pero... De la industrialización, el gobierno de los movimientos sociales, pero al final eso no caló en la sociedad. No caló en la sociedad, quizá porque no se entendió este nuevo momento en el cual, y con mucho respeto al gremio periodístico, que yo soy muy cerca ahí, no es manejado o no debe ser manejado exclusivamente con una mirada informativista y periodística, sino con una mirada muchísimo más amplia en la cual se mezcla desde la psicología social, la sociología, el marketing, es decir, es otra ciencia de la comunicación la que hoy marca el ritmo de la comunicación política. Diríamos que el gran error histórico de los gobiernos del MAS fue el tema de la comunicación. No tenía que estar al frente del ministerio alguien que hable bonito, sino alguien que sepa armar la estrategia. Así más o menos lo entiendo. Tú haz una rememoración de cuántos ministros, ministras de comunicación del MAS han sido periodistas. Creo que todos. Casi todos. Salvo Manuel Canelas. Sí. Pero de ahí Iván Canelas, Amanda Dávila, Gisela López, Marianela Paco. Exactamente. Y en el caso de Janine, igual, Roxana Lizárraga, Isabel Fernández. Exactamente. Y bueno, de Luis Arce, Gabriel Halcón. A eso me refiero, una mirada técnica comunicacional exclusivamente informativista reduce la posibilidad de generar una interacción más fluida en términos comunicacionales. Sí, pero no era un problema de comunicación el que tenía, era el menor de los problemas. En el caso de Luis Arce. De Luis Arce, claro, o sea, era una incapacidad, una inutilidad y una corrupción tamaño catedral, ¿no es cierto? No, con la comunicación era lo de menos. Carlos. A ver, yo algunas cosas, ¿no? Algunos apuntes. Estamos en el momento donde el poder corre desnudo ante la gente, ¿no? Y ese poder que corre desnudo de manera vertiginosa en tiempos de la espectacularización de la política, de la vida, de lo dinámico, de lo vertiginoso, tiene que ser comprendido de otra manera, ¿no? Y para gobernar más aún, ya los marcos conceptuales clásicos de la comunicación han sido superados, ¿no? Esta lógica del informativismo como centro de la comunicación política en los gobiernos no funciona más. Creo que hace falta, lo planteaban ahí los colegas, pensar este nuevo momento, ¿no? Donde ha cambiado la matriz de comunicación, pero de manera total. Entonces, ahí yo creo que hay varias reflexiones para hacer, varias reflexiones de cómo concebir la comunicación, de cómo generar conexiones. Obviamente, en una vorágine donde realmente comunicar cada vez parece más difícil, valga la paradoja, ¿no? Tienes más instrumentos para comunicar, pero cada vez la política genera menos conexión con los pueblos, no solo en Bolivia, sino en todas partes del mundo. Entonces, creo que hay un desafío grande, ¿no? Porque comunicar en gran medida es gobernar. Si no comunicas bien, puedes tener un gobierno que haga medidas muy interesantes y al final no vas a poder tener estabilidad. Entonces, creo que hay un desafío ahí fundamental, comparto. Una cosa que no comparto es que el MAS tuvo problemas en su comunicación, ¿no? Porque ahí entendemos nuevamente instrumentalmente la comunicación. El MAS en su momento construyó una narrativa, un proyecto político profundo que hegemonizó 20 años el poder. Entonces, si alguien dice que ha hecho mala comunicación, es que entiende solo la comunicación como el viceministerio de comunicación. Y ese es un error conceptual. La comunicación es discurso, la comunicación es orden simbólico. Ahora, yo comparto un tema, que esa construcción narrativa de la comunicación no estuvo acompañada de manera estratégica por varios viceministros de comunicación que pensaban que la comunicación política es el periodismo, ¿no? Y que
trasciende mucho más allá del periodismo, es otro tema, ¿no? Pero yo creo que la madre de la comunicación política es el relato, es la narrativa, ¿no? Ahora, ahí hay que entender los medios, las redes, el territorio, de acuerdo, pero no hay comunicación política si no hay narrativa, si no hay relatos, si no hay discurso, de ahí parte todo, ¿no? Y obviamente eso se termina, se tiene que terminar traduciendo en los esquemas de comunicación que hoy manejamos. Veremos qué define el nuevo gobierno en temas de comunicación, porque hasta ahora no hay una autoridad visible. Se hablaba del periodista Andrés Rojas, pero no se sabe mucho si va a ser viceministerio. En algún momento se habló de una secretaría. Algunos planteaban que vuelva a ser ministerio. Eso parece que cada vez más alejado. Veremos. Dos personas, dos candidatos en primera instancia, ahora autoridades, que tuvieron como mayor estrategia las redes sociales y no así los medios tradicionales. Veremos ahora en lo institucional cómo les va.